Hola mi gente bonita de YouTube, aquí Medium con la parte 3 de la historia, Master Min. Inicio de la anarquía. Antes de comenzar quiero decir que la historia no me pertenece, ni el anime de Boku no Hero, así como las imágenes y recursos usados para hacer este video. Parte 3. Tomura sonrió cuando todos se pusieron en sus posiciones. Esta búsqueda en particular estaba un poco atrasada, con todos los preparativos para su búsqueda del Tártaro, se había retrasado, pero ahora era el momento de asegurarse de que Japón no se hubiera olvidado de que todavía había jugadores importantes en línea, incluso si Master Mind estaba off por el momento. Era hora de que la Liga de Villanos declarara al mundo que todavía estaban aquí. Y qué mejor manera de hacer eso que conseguir una pequeña venganza a la antigua en una de las partes que habían llevado a Midoriya al lado oscuro. La escuela intermedia Aldera pensó que eran muy inteligentes, destruyendo todas las pruebas del abuso para que la policía no pudiera probar nada legalmente, pero habían olvidado una de las verdades más importantes en la clandestinidad. Todos tenían enemigos. Las personas que dirigían esa escuela podían ser seres humanos despreciables, pero eran casuales cuando se trataba de pesadillas que acechaban en el lado equivocado de la ley y que no necesitaban pruebas para actuar. No, la música del jefe ya había comenzado a sonar, y tal vez si hubieran recordado que había monstruos mucho peores que la policía, podrían haber equipado algunas armas o habilidades o incluso haberse desconectado por completo. Quizás entonces hubieran tenido la oportunidad de sobrevivir. No es que el grupo de Tomura se los hubiera permitido. Se volvió hacia Aux y asintió bruscamente. Aux sonrió, una sonrisa aguda que le quedaba mucho mejor que las falsas que la comisión siempre le hacía usar para la cámara, y se lanzó al aire. Rodeó la escuela como un buitre, lo cual fue, por supuesto, la señal para comenzar. Lejos de la acción, Mr. Compress comenzó a fluir desde el canal de Gentle Criminal, acercándose a su héroe caído mientras Davi encendía los campos de práctica y Shouto cerraba con hielo todas las puertas excepto una. El ejército de clones de Dulce se abría paso a través de las aulas para llevarse a los estudiantes mientras los clones de Toga reunían a los maestros y administradores a punta de cuchillo. Magne y Spinner manejaban la única salida disponible, saludando a los estudiantes mientras escapaban y asegurándose de que ninguna de las personas a cargo abandonara el edificio. Nunca lo admitiría en voz alta, pero una de las principales razones por las que les había llevado semanas llegar a esta batalla era porque Tomura no estaba seguro de que su plan funcionaría. Básicamente, desde el momento en que debutó en el ataque de la USG, Midoriya había estado allí para ofrecer corrección de rumbo cuando fuera necesario. Se había quedado atascado en el modo tutorial, pero ahora era el momento de controlar completamente el juego. Eso no significaba que tuviera que estar molesto por eso. Siempre había hecho los planes, Master Mind los había perfeccionado y llevado al siguiente nivel, por lo que Tomura no veía por qué su grupo no podría hacer lo mismo. Claro, no eran especialistas como Master Mind, pero cuando repasaron el plan, Shouto mencionó que el plan tenía un error que podría afectar su reputación si no tenían cuidado, por lo que Shigaraki escuchó los comentarios de su compañero de equipo, sugerencias sobre cómo parchearlo. Aux y Magne habían señalado que la mayoría de los niños probablemente eran inocentes y Spinner se había reído de que aquellos que no lo eran probablemente se asustarían directamente al ver que todo sucedía, por lo que deberían evacuar a los niños en lugar de matarlos. Incluso sin Master Mind, Tomura logró arreglar el error y podría mantener la reputación de su grupo como vigilantes en lugar de villanos puros. Una multitud de adolescentes inundó las puertas de entrada y fueron acorralados por un muro de hielo de Shouto en un lado y un muro de fuego de Davi en el otro, mientras que las plumas de Aux impidieron que los espectadores o la policía se acercaran demasiado y Toga guió a los maestros subiendo las escaleras. Hubo un murmullo de aire y Aux aterrizó en cuclillas junto a él. Dulce dijo que todos los estudiantes están fuera. Bueno, una parte de él lo hizo, pero Toga confirmó esa parte y mis plumas no encontraron a nadie que quedara, así que, Tomura sonrió, pasemos a la siguiente etapa. Se le cayó el estómago cuando una de las plumas de Auk lo agarró y lo hizo volar para aterrizar en la parte superior del edificio, justo en medio de la multitud. A su alrededor, también iban llegando otros miembros de la liga.
Cada villano que ponía un pie en la azotea hacía que la multitud de cobardes llorones entrara en pánico un poco más mientras estaban rodeados y empujados más y más hacia los bordes, con los ojos muy abiertos mientras se apresuraban a alejarse de los villanos que llegaban. Hubo gritos desde abajo cuando se levantó otra pared de hielo e impidió que los estudiantes corrieran hacia el edificio cuando Shoto y Davi se les unieron. El señor Compress fue la última persona en llegar y sostuvo el teléfono en alto y sonó como si estuviera sonriendo detrás de su máscara mientras se dirigía a cualquiera que mirara Hola Japón. Espero que no se hayan olvidado de nosotros. Queremos agradecer a Gentle Criminal por permitirnos comandar su canal por la tarde, y esperamos que esta colaboración sea de su agrado, porque les aseguro que nos lo pasaremos genial. Compress lanzó su brazo hacia un lado y giró en un amplio círculo para mostrar a sus cautivos actuales. Para aquellos de ustedes que no están familiarizados con nuestra ubicación actual, permítanme preparar la escena. Estamos en el techo de una escuela secundaria de Aldera, un establecimiento del que es muy posible que hayan oído hablar en las últimas semanas porque aquí, mis queridos espectadores, es donde nuestro propio símbolo cautivo de la libertad, Master Min, recibió su educación. El director trató de interrumpir, probablemente para negar las acusaciones de Compress o suplicar misericordia. A Tomura no le importaba cuál, pero Compress simplemente lo hizo callar y continuó su monólogo. Intentaron ocultarlo, pero la verdad es que estos hombres y mujeres ayudaron a hacer de Mastermind lo que es hoy. Ellos fueron los que ignoraron y alentaron su abuso y se aseguraron de que estuviera tan destrozado que su única opción era reconstruirse de nuevo. Son la raíz de las caídas de tus héroes y uno de los aspectos podridos de la sociedad que se ha ocultado y se ha dejado crecer durante demasiado tiempo bajo el gobierno de la Comisión de Héroes. Tomura estaba agradecido de que muchos de su grupo tuvieran talento para el espectáculo, porque él personalmente lo odiaba. No era algo que le saliera naturalmente, y quien quería ver a un jugador rudo en la televisión. Pero fue útil. Discursos como el que acaba de dar Compress podrían cambiar el rumbo de la opinión pública a su favor más rápido que incluso matar a los héroes adecuados, y Tomura no estaba dispuesto a ignorar las habilidades que podrían ayudar a la liga a subir de nivel. Aún así, trató de ignorar la cámara tanto como pudo mientras miraba a su alrededor y miraba las caras de todos. Los profesores estaban aterrorizados, obviamente, y algunos lloraban, pero él no sentía simpatía por ellos. Se habían quedado al margen y se habían sumado al abuso que Midoriya estaba sufriendo cuando deberían haberlo salvado, y eso cabreó a Tomura. ¿Quiénes se creían que eran? Hicieron sus propias camas, entonces, ¿por qué deberían tener derecho a tener miedo cuando solo estaban cosechando sus justas recompensas? Los rostros de la liga eran exactamente lo contrario. Tomura no podía pensar en un solo miembro de su grupo que no hubiera sido rechazado y abusado por la misma sociedad que había permitido a estos monstruos aprovecharse de los niños bajo su cuidado, por lo que no fue ninguna sorpresa que todos de sus expresiones se endurecieron con pura rabia. Cuando miraron al personal de la escuela secundaria Aldera, cada uno de ellos vio a sus propios abusadores parados allí en los bordes del techo. Ellos habían sido los que se acobardaron atemorizados durante toda su vida, por lo que ya era hora de que se defendieran y dieran la vuelta a las tornas. Izuku Midoriya fue a la escuela aquí todos los días durante 3 años. Tomura dijo suavemente. Y todo ese tiempo, nunca escucharon. No escucharon cuando lo llamaron inútil, o deku, o un desperdicio de espacio sin peculiaridades. Ni siquiera escucharon cuando sus compañeros de clase le dijeron que saltara de este mismo techo. La azotea se había quedado en silencio excepto por los quejidos silenciosos de sus rehenes y la atmósfera era tensa mientras todos esperaban sus palabras. Tomura era consciente de que Compress le había enfocado con la cámara en algún momento, pero simplemente se agachó, usando una uña para rascar la tierra apelmazada sobre el cemento viejo. Dejó que el miedo y la tensión aumentaran durante otro largo momento, sonriendo levemente cuando sintió que una de las plumas de Aux se anclaba en su camisa, y luego Tomura miró al director de Aldera High, quien se puso pálido y temblaba como un pedazo de tela. Presa que finalmente se había dado cuenta de que había sido acorralada por un león y dijo entonces, ¿por qué no te lanzas en picada desde el techo y esperas ser mejor en la próxima vida?
Tomura no pensó que alguna vez quisiera olvidar la expresión del rostro del director, cuando aplanó su mano y el edificio entero se derrumbó en polvo debajo de ellos. Tiger vio las noticias mientras reproducía la destrucción por 15ª vez. Las formas oscuras de los miembros de la liga se elevaron sobre la escuela en ruinas y las plumas de Aux se los llevaron a todos antes de que el polvo pudiera asentarse. Personalmente, se sintió en conflicto por todo el asunto. Por un lado, su actitud insensible y la facilidad con la que mataron demostraron que eran pura maldad, y Tiger no podía simpatizar con eso. Pero por el otro, había conocido a chicos que habían pasado por esa escuela. Fomentaron una cultura de superioridad tóxica y cualquier persona que fuera diferente o no pudiera hacer avanzar la reputación de la escuela fue derribada, útil solo en la forma en que podían reforzar a los que estaban en la cima, y aplastada bajo el peso de toda la atmósfera opresiva que la escuela llamada cultura. Había querido sorprenderse cuando los rumores comenzaron a circular sobre cómo habían tratado a Master Mint cuando era niño, pero se había encontrado con demasiados niños que fueron tratados casi tan mal por ser trans o gay, así que había perdido la fe en eso. Las escuelas realmente se ocuparían de los niños que se encontraban en minoría. Honestamente, fue un milagro que más de ellos no atacaran al mundo como lo había hecho Master Mint, no es que eso probablemente ayudaría en nada. El mundo se había roto durante mucho tiempo, por lo que era más realista intentar encontrar la felicidad que arreglarla. Apagó la televisión y se pasó una mano por el pelo mientras con la otra tocaba la nota arrugada que se había metido en el bolsillo hacía casi una semana. ¿No quieres vivir en un mundo donde puedas ser libre? Fumikage no estaba contento y a Dark Shadow no le agradaba. No era solo porque pudiera sentir constantemente la infelicidad a través de su vínculo, aunque obviamente eso era parte de ello, pero el simple hecho era que simplemente no le gustaba ver a su mejor amigo tan deprimido. Fumikage había estado con él desde que podía recordar y había soportado sus cambios de humor y tener que compartir su cuerpo con otra entidad y, sin embargo, nunca había resentido a Dark Shadow por nada. No merecía ser tratado con sospecha por quien era su mentor o incluso porque Dark Shadow había perdido el control y lastimado a alguien en esa pesadilla del campamento de entrenamiento. Los constantes ojos de reojo se estaban volviendo agotadores y lo único que evitaba que Dark Shadow se consumiera con rabia era el conocimiento de que Fumikage sería capaz de sentirlo a través de su vínculo. Ni siquiera había pensado que Aux hubiera sido tan malo. En todo caso, era divertido estar cerca y había estado ayudando a Fumikage a salir de su nerviosismo al proporcionar un brillo muy necesario a su visión del mundo. Por supuesto, eso se había cerrado por completo y Dark Shadow podía sentir la forma en que los pensamientos de Fumikage giraban y finalmente se apagaban mientras trataba de reconciliar el nugget de pollo brillante bajo el que habían internado con el villano endurecido del que hablaban las noticias. Aux no podría haber cambiado tanto de la noche a la mañana, ¿verdad? Dark Shadow se acurrucó en el regazo de Fumikage y lo dejó acariciar su pico incluso mientras se envolvía alrededor de la rama en la que estaban sentados para asegurarse de que Fumikage no se cayera. Las ramas proporcionaban suficientes sombras para que ambos se sintieran cómodos a pesar del sol de la tarde y la altura, irónicamente, los mantenía conectados a tierra. Aux tenían razón, después de todo, eran pájaros, y los pájaros estaban destinados a volar. Subir a los árboles también le dio a Fumikage mucha más privacidad de la que tendría pasando el rato en los dormitorios después de la escuela. En los dormitorios, como en los pasillos de la escuela, siempre había ojos y susurros o la amenaza de ellos, al menos, y eso hacía que Dark Shadow quisiera volverse loco. Comprendió un poco cómo Master Mint podría haber caído en la villanía, si la gente se negaba a dejar que se probara a sí mismo como estaban empezando a hacerlo con Fumikage. Algunos días, Dark Shadow solo quería arrancarle la garganta a la siguiente persona por insinuar que Fumikage era horrible tan pronto como pensaban que estaban fuera del alcance del oído. Pero incluso más que un escape o un escondite, los árboles se sentían como en casa, por lo que probablemente Dark Shadow gruñó a la defensiva cuando alguien comenzó a trepar, haciendo que las hojas crujieran mientras perturbaban el pacífico silencio y entraban a su casa sin ser invitados. Abajo, Dark Shadow. Fumikage ordenó en voz baja.
No dijo nada más, pero Dark Shadow podía sentir la preocupación a través de su vínculo. Le preocupaba que si Dark Shadow le gruñía al intruso, eso sería una cuenta más en la columna de villanos, lo cual era absolutamente ridículo. De mala gana, Dark Shadow volvió a sentarse en su lugar en el regazo de Fumikage, pero se negó a relajarse por completo. Se habría sentido mal por eso si Fumikage no estuviera tenso y listo para una pelea también. No pasó mucho tiempo hasta que una melena rubia asomó entre las hojas, que, estar alrededor de uno se volvió demasiado agotador. ¿Qué estás haciendo aquí, Monoma? Fumikage se quejó. Pensé que odiabas nuestra clase. No, odio uno en general. Eso no significa que a veces no pueda tolerar miembros individuales. Monoma arrastró las palabras. Y yo también soy estudiante de la UA, así que soy tan bienvenido en estos árboles como tú. Entonces encuentra tu propio árbol. Dark Shadow refunfuñó en voz baja. Aún no seas así. Monoma hizo un puchero. Quizás debería retirar mi declaración si un miembro de uno es demasiado egoísta para siquiera compartir su árbol. Está bien, Dark Shadow. Fumikage todavía miraba a Monoma con sospecha, pero aún no se había burlado de ellos ni los había tratado como futuros villanos, así que quizás tenerlo aquí no sería terrible. Estás invitado a disfrutar de tu oscuridad interior junto a nosotros si así lo deseas. Monoma sonrió y se acomodó en una de las ramas, cerrando los ojos para disfrutar mejor de la quietud de la tarde. Pasaron unos minutos más hasta que Dark Shadow y Fumikage pudieron relajarse también, pero cuanto más tiempo permanecía su compañía sin ofenderlos, menos intrusivo parecía. Claro, Monoma pudo haber sido un invitado no invitado, pero tal vez no era tan malo como habían temido, cuando no estaban cerca del resto de los estudiantes héroes. Dark Shadow perdió la cuenta de cuánto tiempo estuvieron sentados allí antes de que Monoma rompiera el silencio nuevamente. Las cosas han estado locas últimamente. Casi te hace preguntarte qué está bien y qué está mal. Dark Shadow se erizó. Si solo vas a hacer comentarios sarcásticos sobre Fumikage, puedes irte. Dark Shadow. Fumikage lo regañó. La frustración y un tinte de miedo se abrieron paso hacia él a través del vínculo. Sin embargo, a Monoma no pareció importarle su arrebato, porque simplemente levantó las manos en señal de rendición. Estaba hablando de mí. Oh, bueno, todos realmente. Piénsalo. Todos pensamos que la comisión de héroes estaba ahí para protegernos, pero mira cómo resultó eso. Los villanos obviamente no tienen razón, quiero decir que están matando gente, pero, ¿cómo? Destruyeron una escuela solo para detener a algunos matones. Es confuso, es todo lo que digo. Ni siquiera sé quién tiene razón en este momento. Tal vez nadie la tenga. Ofreció Fumikage después de un momento. Quizás todo el mundo está equivocado y el camino correcto está destinado a permanecer oculto a los ojos humanos. Monoma enarcó una ceja, parece un poco pesimista, ¿no es cierto? Fumikage se encogió de hombros. Más nihilista, pero quizás tengas razón. Quizás la oscuridad del mundo actual simplemente eclipsa mi propia oscuridad interior y bloquea la luz de la esperanza. Puede ser. Monoma frunció el ceño pensativamente. Es algo en lo que pensar al menos. Pero, oye, si alguna vez quieres hablar más sobre eso, conozco a un par de niños que están abiertos a tener discusiones. Es posible que no seamos capaces de hacer que el mundo tenga sentido, pero tal vez al menos podamos separar la verdad de la propaganda con la que nos han alimentado durante toda nuestra vida. Siempre eres bienvenido, y quién sabe, incluso podrías aprender algo. Dark Shadow pudo sentir la agradable sorpresa de Fumikage, pero, de nuevo, tal vez fuera la suya. No había pensado que Monoma fuera capaz de ser educado, mucho menos dispuesto a discutir filosofía y capaz de tratar a Fumikage como un igual en lugar de una amenaza, a diferencia de algunos de sus propios compañeros de clase. Quizás tener compañía no era tan malo después de todo. Lo consideraré. Fumikage respondió finalmente. Tener más amigos para ayudar a navegar en la oscuridad no sería desagradable. Monoma sonrió, estoy completamente de acuerdo. La cena fue aún más silenciosa e incómoda de lo que solía ser y Mandalay sabía que era culpa suya. Desde que encontró esa estúpida nota, no había podido dejar de pensar en ella.
Ella era una heroína, no debería querer venganza, pero, Muscular le había quitado tanto. Había aniquilado a toda una familia, y todo lo que consiguió fue una sentencia de prisión, mientras ella tenía toda una vida de dolor y culpa por no poder salvarlos. No podía creer que siquiera lo estuviera considerando, pero no era como si algo saliera de sus fantasías más violentas. Muscular estaba encerrado en el Tártaro, donde ni siquiera un héroe podría alcanzarlo. Ella se estremeció cuando Pixie Bob de repente golpeó sus manos sobre la mesa. Es todo. Estoy tan harta de que todos se depriman y se guarden secretos. Somos un equipo, así que tomemos al toro por los cuernos y acabemos con esto. Ella miró a cada uno de ellos, la expresión enfatizando la cicatriz arrugada que corría por su rostro. ¿Quién más recibió una nota espeluznante la semana pasada? Y no se atrevan a mentirme. La boca de Mandalay se secó. Pixie Bob sabía de la nota. ¿Había transmitido accidentalmente algo con telepatía? ¿Sabían los demás lo que quería hacer con Muscular, incluso si no fuera posible? ¿La iban a abandonar por eso? ¿Sería esta la gota que colmó el vaso que finalmente hizo que se separaran? Espera, ella dijo ¿quién más? Ragdoll casi suspiró de alivio, pensé que era la única. ¿Tú también tienes uno? Pixie Bob asintió, iré a buscarlo. ¿Alguien más necesita conseguir el suyo? Mandalay asintió aturdido y se puso de pie, seguido rápidamente por Ragdoll, pero Tiger simplemente negó con la cabeza y sacó algo de su bolsillo. Tengo el mío aquí mismo. Es bastante espeluznante que aparecieran así. ¿Cómo supiste que todos teníamos uno? Preguntó Ragdoll. ¿Tú los dejaste? ¿Qué? Pixie Bob parecía genuinamente ofendida. ¿Por qué haría algo así? ¿No lo notaron? Mandalay la miró con recelo. ¿Notar qué? Pixie Bob los miró en estado de shock. ¿Hablan en serio? ¿Ninguno de ustedes notó las letras? Lo que sea, lo explicaré en un minuto. Será más fácil mostrárselo de todos modos. Salió corriendo de la habitación y Mandalay solo dudó un momento antes de correr para tomar su propia nota. Su mente se aceleró, pero ni siquiera ella pudo entender sus pensamientos mientras abría la caja debajo de su cama y sacaba el papel que ya se veía gastado por la cantidad de veces que lo había leído. Para cuando regresó, Tiger y Ragdoll ya la estaban esperando, sus propias notas estaban pesadamente sobre la mesa frente a ellos. Segundos después, Pixie Bob volvió corriendo a la habitación y golpeó su nota sobre la mesa. Algunas de las letras están en una fuente diferente, pero la palabra sola no tiene ningún sentido. Y ya envié conejitos de polvo para registrar el resto de la casa y no encontraron nada, así que pensé que alguien tenía el resto del mensaje y probablemente eran todos ustedes, pero nadie dijo nada y casi pensé que me estaba volviendo loca. Mandalay tomó la nota y la sostuvo en alto para que los demás también pudieran leerla. ¿No sientes que te han robado los mejores años de tu vida y tu sueño murió? Murió. Pixie Bob dijo en voz alta. Tal vez solo quisieron subrayaron, pero ¿por qué? ¿Y qué pasa con la adicional? Tiger se aclaró la garganta con torpeza. Creo que podría saberlo. Noté la fuente diferente, pero pensé que la nota era intencionalmente siniestra, lo que tendría sentido si se tratara de una broma o de un villano que intenta meterse debajo de nuestra piel. Empujó la nota hacia ellos para que pudieran ver lo que decía. ¿No quieres vivir en un mundo donde puedas ser libre? Oh, Tiger, Mandalay tomó su mano. Sabes que te aceptamos, ¿verdad? No hemos hecho nada que te haga dudar de eso, ¿verdad? No, sé que todos me aceptan, pero el mundo en general es una historia diferente. Tiger suspiró. Pero eso no es lo importante en este momento. Dice él, por eso lo descarté como una táctica de miedo. Pero combinado con murió, ¿crees que se refiere a Kota? Mandalay susurró. Tendría sentido. Pixie Bob dijo gentilmente. Fue una tragedia y cualquiera que sea el objetivo del escritor de notas, hacer referencia a la muerte de Kota seguramente tendrá un impacto emocional. Es un puñetazo en el estómago. Tiger gruñó. Un golpe bajo. Encontramos su cuerpo en las montañas cerca de aquí, ¿verdad? Preguntó Ragdoll. Creo que la adicional en Pixie Bob podría ser una pista de mi mensaje. Echó la silla hacia atrás para que los demás pudieran inclinarse y leer su nota. ¿No quieres tener de vuelta lo que te han quitado?
¿Cómo podrías siquiera? Mandalay frunció el ceño. All for One está en el Tártaro, y no es como si pudieras obligarlo a devolverte búsqueda, no. Dijo Ragdoll brevemente. No puedo. Hubo un tenso momento de silencio antes de que Tiger se aclarara la garganta con torpeza. Bueno, agregarle del final de mi mensaje pondría dónde, pero ya sabíamos dónde murió. ¿Qué letras eran extrañas en tu nota, Mandalay? Ninguna de ellos. Mandalay respondió impotente. Ni siquiera sabía que todos estaban recibiendo notas, y mucho menos que se suponía que yo estaba buscando letras diferentes. Quizás no te diste cuenta, sugirió Pixiebot. Quiero decir, los que están en el mío eran bastante obvios, pero es posible que simplemente no los registrarás cuando estabas leyendo la nota. Quizás, había leído la nota tantas veces, la había memorizado, así que si hubiera un montón de letras deletreando algo, las habría visto, ¿verdad? Solo necesitas un par de ojos nuevos. Ofreció Ragdoll. ¿Podemos ver la nota? Mandalay vaciló. Las notas del otro eran todas cosas buenas. Recuperando la peculiaridad robada de Ragdoll, permitiendo que Tiger sea aceptado por quien era, lamentando la juventud perdida de Pixiebot. Todos eran siniestros y provocaban pensamientos, claro, pero ninguno de ellos era tan obviamente vil como el de ella. Mandalay. Tiger le puso una gran mano en el hombro. Eras la carne y hueso de Kota, tienes derecho a sentir lo que sea que estés sintiendo en este momento. Diga lo que diga esa nota, no te juzgaremos por ello y no te amaremos menos. Mandalay solo duró unos segundos antes de que su resolución se derrumbara bajo la mirada amable de sus compañeros de equipo y les entregó su nota bien. Toma, tenlo. Vuélvase locos. ¿No quieres venganza? Ella miró al suelo mientras leían, esperando que la imagen perfecta de ella se rompiera. Claro, habían dicho que no la juzgarían, pero ella no los culparía si lo hicieran. Dios sabe que se estaba juzgando a sí misma con más dureza de la que ellos podían. Bueno, ya veo por qué no lo notaste. Dijo Ragdoll finalmente. Tenías las letras al inicio de una palabra y solo tiene sentido con las otras notas. ¿Qué? Mandalay no sabía si estaba más sorprendida de que sus compañeros de equipo ignoraran al elefante en la habitación o de que su nota en realidad hubiera sido parte del mensaje oculto. ¿Cuál? Simplemente es B. Dijo Pixiebot. ¿Alguien tiene una hoja de papel? Una que no sean las notas, quiero decir. Aquí. Tiger sacó un cuaderno. Lo agarré mientras estabas tomando tus notas. Escribiré lo que tenemos, creemos que el mensaje de Mandalay es el primero y el mío es el último, ¿correcto? Ragdoll asintió, entonces el mío y el de Pixie están en el medio. Bueno, si estuviéramos buscando respuestas, no creo que las vayamos a conseguir. Dijo Tiger. Todo esto nos da más preguntas. Arrancó la página del cuaderno y todos se apiñaron alrededor para leer el mensaje secreto. Ve dónde él murió. Katsuki sonrió mientras el viento azotaba el humo a su alrededor. El matón inútil a sus pies ni siquiera lo había visto venir antes de que Katsuki lanzara una explosión a su cabeza. Ni siquiera había tenido una oportunidad contra King Explosión Murder y la gente decía que Deku de todas las personas era peligroso. Es ridículo. Se estaba haciendo tarde y Katsuki se frotó los ojos con cansancio, haciendo una mueca al darse cuenta de que acababa de frotar hollín y ceniza por todo su rostro. Eso había estado sucediendo mucho recientemente. La mayoría de las veces, sus explosiones no producían demasiado desorden por sí mismas, pero lo que fuera que destruían sí lo hacía, y Katsuki había estado destruyendo mucho recientemente y no siempre recordaba cuándo se había acercado demasiado y se había cubierto las manos de esa materia. Lo que sea, tendría que ducharse cuando regresara a los dormitorios o algo, no es gran cosa. Estaba a punto de regresar cuando escuchó a alguien gritar detrás de él. «Detente, villano». Katsuki sonrió y flexionó los dedos. Otro. Este fue su día de suerte. Sin embargo, estaba confundido cuando miró a su alrededor en busca de la amenaza y la única otra persona que pudo ver fue Death Arms, que lo estaba mirando directamente. No deberías hacer que un chico tenga esperanzas así. Katsuki gruñó. Tenía muchas ganas de tener a alguien a quien golpear. Supongo que eres un lobo llorón cabeza hueca.
Detente. Deatarms se puso en posición de lucha. Te estoy tomando por villano, no te resistas. Katsuki solo lo miró como si le hubiera crecido 2 cabezas. Espera, ¿estás hablando conmigo? No veo a ningún otro villano aquí. Deatarms se mordió. Excepto quizás ese pobre hombre al que casi matas. Katsuki puso los ojos en blanco y pateó al villano ya abatido. No seas idiota, este imbécil estará bien. Más importante aún, ¿a quién llamas villano? Soy un héroe como tú. Los ojos de Deatarms se entrecerraron. La fuerza excesiva cuenta como villanía, especialmente en los justicieros a medias como tú, que nunca podrían haber obtenido una licencia. ¿Qué dijiste? Katsuki gruñó, lanzándose hacia adelante antes de que pudiera pensarlo mejor. Soy un maldito héroe. No un maldito villano, ¿entendido? Soy mejor que todos ustedes. Ni siquiera tuvo la oportunidad de desatar una explosión antes de que Deatarms lo golpeara a un lado como una mosca. Salió volando por una calle lateral y atravesó una ventana. El choque hizo eco cuando Katsuki siseó y evaluó el daño. Tenía más cortes de los que podía contar, incluidos algunos en las manos que harían dolorosas sus explosiones, y estaba bastante seguro de que se había torcido la muñeca y al menos uno de los tobillos. Podía escuchar Deatarms golpeando la calle detrás de él y maldijo mientras corría. Se suponía que los héroes no debían correr, pero tampoco se suponía que los héroes persiguieran a otros héroes. Aizawa había dicho que hacer retiros estaba bien, cuando alguien estaba demasiado herido para continuar la pelea, por lo que no era como si estuviera huyendo porque tenía miedo de perder. Solo necesitaba recuperarse, reagruparse y luego haría que Deatarms se arrepintiera de haberlo insultado. Se las arregló para escapar, en parte porque Deatarms era demasiado voluminoso para perseguirlo sin revelar su ubicación. Katsuki dejó que su rabia lo distrajera del dolor mientras regresaba a los dormitorios y se remendaba. Era un héroe, o tal vez un justiciero, pero le demostraría a ese estúpido héroe que no había manera de que fuera un villano. El acantilado parecía mucho menos intimidante a la luz del día, pero Mandalay aún no podía detener el recuerdo que se superponía sobre la pacífica escena como una nube de tormenta. El recuerdo del mismo acantilado cubierto de barro rojo en lugar de polvo combinado con la lenta comprensión de que no había llovido. Sintió la mano de Ragdoll en su brazo como un ancla y respiró hondo. ¿Qué estamos buscando de todos modos? Probablemente otra pista. Dijo Tiger. Quien nos dejó esas notas no tenía forma de saber cuánto tiempo tomaría juntarlas todas, por lo que no sería práctico que nos estuvieran esperando aquí. Probablemente encontraremos algún tipo de invitación. Pixie Bob escupió. ¿Estamos seguros de que incluso queremos resolver esto? Quien nos dejó estas notas, probablemente no sea un héroe. Tú eres quien sugirió juntarlos. Mandalay espetó. Tenía curiosidad. Pixie Bob se quejó. Sí, bueno, tienes que admitir que todavía lo sugeriste. Señaló Ragdoll. Todos lo somos. Esas notas hechas, hicieron muchas promesas. Tiger terminó. Si queréis, señoras, podemos irnos ahora. O podemos seguir esto y averiguar si estos escritores de misterio realmente pueden seguir adelante con ellos. De cualquier manera, deberíamos hacerlo en equipo. Mandalay negó con la cabeza, tratando de borrar los recuerdos como si fuera un boceto. No funcionaría, pero, de nuevo, no esperaba que lo hiciera. Sigamos adelante. Si los encontramos, no tenemos que escucharlos. Podemos arrestarlos en el acto si queremos. Sus compañeros de equipo asintieron con la cabeza y se separaron, buscando cualquier cosa que no perteneciera. Ella iba a buscar algo que fuera diferente o había cambiado, pero ella no había estado aquí desde que murió Kouta, por lo que probablemente no era el mejor juez de eso. Ella solo quería encontrar la pista y salir de aquí ya. Todo este lugar le puso la piel de gallina. Encontré algo. Ragdoll gritó, su voz resonando mientras salía corriendo de la cueva. Es un mapa de Tokio. ¿Alguna pista de a dónde se supone que debemos ir? Preguntó Mandalay. ¿O qué se supone que debemos hacer cuando lleguemos? Pixie Bob agregó. Bueno, hay una estrella, Ragdoll señaló el mapa. Pero esto también estaba en el tubo que encontré. ¿Es eso en serio una barra luminosa? Pixie Bob se rió.
Nos dieron notas crípticas y una barra luminosa. Puedo ver algo escrito en el costado, lo que significa que no es la barra luminosa en sí lo que es importante. Tiger se acercó y se lo quitó a Ragdoll. Es lo que representa. Lo inclinó para que pudieran ver claramente la escritura. ¿Promesas, promesas? Preguntó Ragdoll. ¿Qué se supone que significa eso? ¿No es obvio? Mandalay sintió un poco de náuseas. Las varillas luminosas están destinadas a romperse. Tsu estaba preocupada por Ochako. Le había tomado una semana entera y la intervención de Mina lograr que ella aceptara salir esta tarde en lugar de entrenar, pero todavía no estaba fuera de servicio. Incluso mientras bebían su té boba, los ojos de Ochako recorrieron la habitación en una clara muestra de hipervigilancia y su cuerpo parecía tranquilo, pero Tsu la conocía lo suficientemente bien como para leer la tensión. Ella estaba esperando. Esperaba que apareciera un villano en cualquier momento y no había forma de que Ochako se dejara tomarla por sorpresa cuando lo hicieran. No otra vez. Tsu dejó escapar un pequeño graznido. Quizás salir del campus no había sido el mejor plan, pero fue lo primero que pensó en hacer para evitar que Ochako se quemara. Siempre que estaba en UA, estaba entrenando, e incluso cuando solo estaban pasando el rato en los dormitorios, tenía pesas y otras herramientas escondidas por todas partes, o flotaba en el sofá durante las noches de cine como práctica adicional. Era agotador solo mirar, y Tsu ni siquiera podía imaginar cómo Ochako seguía de pie. Pero no había nada que pudiera hacer. Realmente no. Ochako ni siquiera admitiría que algo andaba mal y cuando Tsu le sugirió que visitara Hound Dog, solo para estar segura, simplemente se rió y le aseguró que todo estaba bien. Todo lo que Tsu podía hacer era estar allí y apoyar a Ochako para que no estuviera sola. La hacía sentirse casi impotente, pero ¿qué más se suponía que debía hacer cuando su amiga no dejaba que la ayudaran? ¿Viste lo que Zero le hizo a la habitación de Kaminari ayer? Tsu finalmente rompió el silencio. Escuché que Mina tuvo que usar su ácido para cortar toda la cinta. Supongo que es una buena práctica de Kuex. Ochako se encogió de hombros. Pero no parece que los héroes deban usar sus peculiaridades para hacer bromas como esa. Has estado rondando demasiado Aida. Tsu graznó. Solo se están divirtiendo un poco, no lastima a nadie. Supongo, dijo Ochako vacilante, sorbiendo su té antes de detenerse de repente. ¿Escucharon eso? Tsu inclinó ligeramente la cabeza y escuchó con atención. Era apenas audible, especialmente debajo de la charla de los otros clientes en la tienda, pero cuando se centró en el sonido, pareció acercarse. Su corazón se hundió. Por supuesto, el ruido tenía que ser de sirenas. Como si Ochako realmente necesitara más pruebas de que los villanos podían atacar en cualquier momento. Estamos en el medio de la ciudad. Tsu señaló inútilmente. Podría ser simplemente una ambulancia. Quizás alguien tuvo un ataque al corazón. Ochako negó con la cabeza, las sirenas de ambulancia son diferentes, son policías. Vamos. Se levantó de un salto y tiró su boba a la basura al salir por la puerta, a pesar de que solo había bebido una cuarta parte. Tsu suspiró mientras seguía su ejemplo y corría calle abajo detrás de Ochako. Las sirenas eran mucho más fuertes ahora, por lo que definitivamente se dirigían hacia ellos y rápidamente. No estaban ni siquiera a la mitad de la calle cuando un automóvil patinó en la esquina y pudieron ver a alguien con una peculiaridad basada en la luz disparando algo por una de las ventanas traseras. Una persecución a alta velocidad. Murmuró Ochako. Vamos, no pueden ir a ningún lado si sus ruedas no tocan el suelo. Es física básica. Los ojos de Tsu se abrieron, también es de sentido común básico no cargar contra un automóvil en movimiento. Ochako no escuchó. Ni siquiera estaba en su disfraz de héroe, pero corrió directamente hacia el auto de todos modos, básicamente parándose en su camino mientras lo miraba hacia abajo. El coche tocó la bocina, pero no dejó de moverse. Tsu sacó la lengua para agarrarla, pero en el último momento, Ochako extendió la mano y levantó los brazos mientras activaba su peculiaridad. Las sirenas fueron el único sonido en la calle cuando el coche se puso en marcha y pasó por encima de la cabeza de Ochako.
Lo vio arquearse y se sacudió el dolor en sus brazos cuando Tsu salió de su conmoción y apartó a algunos civiles del camino para darle al auto un lugar para aterrizar. Ochako miró a los villanos en el auto incluso mientras juntaba sus manos, soltar. El auto cayó al piso con un choque y las dos corrieron hacia el auto, deteniendo fácilmente a los villanos desorientados mientras se alejaban de los escombros. La policía apareció casi de inmediato y se hizo cargo para que pudieran esposar a los villanos y llevarlos a la comisaría. Tsu se quedó en silencio junto a Ochako, quien todavía se negaba a relajarse mientras veía a la policía llevárselos. En cambio, simplemente flexionó las manos y miró con dureza a los villanos. Ni siquiera parecía satisfecha por un trabajo bien hecho, solo estaba decidida a seguir adelante y vencer a todos los villanos en Japón. La multitud se lo estaba comiendo. «Señorita. Señorita». Un reportero gritó, una lente de cámara apareciendo de su mano mientras tomaba fotografías. ¿Le importaría responder algunas preguntas? Te aseguro que tu nombre de héroe no se mencionará en el artículo si eso te preocupa. ¿Qué te dio el valor para pararte frente a un automóvil en movimiento como ese? Ochako se volvió hacia la reportera, su rostro endurecido por la determinación cuando respondió: el pueblo de Japón merece estar a salvo, ¿no es así? Aizawa nos matará si damos una entrevista completa. Tsu murmuró mientras agarraba el brazo de Ochako. Vamos, tenemos que volver a la escuela. Afortunadamente, Ochako se dejó arrastrar, pero Tsu no se perdía la forma en que la gente las veía con esperanza, incluso cuando desaparecían por una calle lateral. Si Japón estaba buscando un símbolo de esperanza, tenía la sensación de que acababan de encontrar uno. Vivir con la Liga era un mundo aparte de ser criado por la Comisión de Héroe. Era mejor, obviamente, pero todavía había momentos en los que costaba acostumbrarse. Vivía en un escondite lleno de asesinos, por lo que, lógicamente, deberían estar en el cuello de los demás constantemente, amenazando con matarse y teniendo que buscar atención médica clandestina cuando las peleas llegaban a los golpes, pero, salvo en raras ocasiones, no era así en absoluto. En su mayor parte, se unieron por su trauma compartido y por lo que la sociedad les había hecho pasar y se cuidaron el uno al otro. Todavía era tan extraño que siempre se había congelado instintivamente de miedo cada vez que veía a uno de sus manejadores, pero podía caminar por una casa llena de asesinos muy bien. Eso no quiere decir que todo era perfecto. Las peleas aún estallaron, pero principalmente se trataba de quién era el turno de ir a robar otro controlador de juego después de que Shigaraki desempolvara uno de los suyos, y si se trataba de golpes, era porque habían decidido resolver la discusión al azar. Se sentía más como una familia de la que Keigo había tenido. Más que nada, la liga se cuidó entre sí y no se avergonzaron mutuamente mientras se recuperaban de los diversos traumas por los que habían pasado antes de su tiempo en la liga. Muchos de ellos, incluidos Keigo y los hermanos Todoroki, se habían visto obligados a crecer demasiado rápido y nunca habían tenido la oportunidad de ser solo niños antes de ser aplastados por todo el peso del mundo. Entonces, Keigo supuso que realmente no debería sorprenderse de que hubiera habido un acuerdo silencioso para recuperar el tiempo perdido. ¿Estás seguro acerca de esto? Miró a Toga con sospecha. No me estás diciendo que haga esto porque quieres verme ensangrentado, ¿verdad? Esta es una experiencia universal, Aux. Toga puso los ojos en blanco dramáticamente. Solo súbete al colchón y déjame empujarte por las escaleras ya. Si sabes que si algo va mal, puedes simplemente volar lejos, ¿verdad? Davi estaba apoyado contra la pared con los brazos cruzados, sonriéndole a Keigo mientras lo veía hacer el ridículo. ¿Para qué más son esas lindas alas si no es para mantenerte a salvo mientras haces acrobacias estúpidas? Keigo no pudo evitar sonrojarse incluso cuando le lanzó una mirada a Davi. Para tu información, son alas, no bolsas de aire para deslizarse. ¿Qué pasa si me golpeo con una pared? Entonces lo grabaré. Shouto se ofreció como voluntario, ya sosteniendo su teléfono. No importa, lo haré de todos modos. Tengo que tener chantajes cuando Izuku regrese. Vamos, pensé que eras un halcón, no una gallina. Keigo lo fulminó con la mirada antes de sentarse con las piernas cruzadas en el colchón que Spinner había encontrado en un contenedor de basura la última vez que había salido.
Respiró hondo y asintió con la cabeza para que Toga lo empujara, pero inmediatamente entró en pánico tan pronto como el colchón comenzó a moverse lentamente hacia adelante. Espera. ¿Estás seguro de que esto es seguro? Esto es ridículo. Davi puso los ojos en blanco y se apartó de la pared. Vamos, pájaro lindo, vámonos. Keigo estaba a punto de preguntar qué quería decir cuando Davi cargó hacia adelante y saltó sobre el colchón detrás de él, envolviendo sus brazos alrededor de la cintura de Keigo mientras el impulso de su aterrizaje empujaba el colchón lo suficientemente hacia adelante para que la gravedad se apoderara de él. Keigo soltó un chirrido de angustia y agarró el colchón con fuerza mientras saltaban bruscamente por las escaleras. Davi se rió a carcajadas detrás de él y pudo escuchar al resto de la liga animándolos desde lo alto de las escaleras mientras el aire pasaba a toda velocidad. No era tan diferente de volar, honestamente, y Keigo sabía que no tenía derecho a tener miedo de algo tan simple, especialmente cuando Davi tenía razón. Podía usar sus plumas para escapar en cualquier momento. Pero la comisión del héroe había tratado de inculcarle un sentido de riesgo y recompensa. Cualquier cosa imprudente o frívola se avergonzaba de él a favor de crear el héroe perfecto, por lo que usar un viejo colchón andrajoso para deslizarse por las escaleras había sido completamente imposible. Keigo sonrió. Eso fue entonces, pero esto fue ahora y ahora, Keigo era libre. Pajarito, dijo Davi en su oído, esas plumas podrían ser una buena idea ahora mismo. Keigo lo miró confundido, ¿qué? Davi señaló con la barbilla hacia adelante y Keigo miró hacia adelante solo para darse cuenta de que, sí, estaban a punto de chocar contra la pared. Sin embargo, por alguna razón, decidió que en lugar de recibir un latigazo cervical usando sus plumas para detenerlas repentinamente, se inclinó hacia un lado y, dado que Davi todavía lo sostenía, vino. Los dos cayeron por el rellano y terminaron deteniéndose en un lío de extremidades y plumas enredados cuando el colchón golpeó la pared con un ruido sordo. Keigo sonrió mientras trataba de recuperar el aliento, solo para perder repentinamente la capacidad de respirar cuando se dio cuenta de que Davi de alguna manera había terminado encima de él durante el proceso de aterrizaje. Para empeorar las cosas, Davi estaba tan sin aliento como él y el imbécil le sonreía burlonamente, apoyando su brazo junto a la cabeza de Keigo para levantarse. Entonces, pajarito, ¿qué piensas? Bastante divertido, ¿verdad? Todo lo que Keigo pudo hacer fue un asentimiento y un chirrido ahogado antes de que el grito de Shouto los alcanzara. Eso fue increíble. ¿Cuánto quieres apostar que se volvería viral si lo publicamos en YouTube? Como si lo dejaran estar más de 5 minutos. Spinner se burló. Somos villanos, lo derribarían antes de que pudiera conseguir algo de tracción. Davi logró desenredarse y le ofreció una mano para ayudar a Keigo a levantarse mientras enviaba algunas plumas para llevar el colchón escaleras arriba. Bien, la liga tenía un punto. Esta actividad puede ser frívola e imprudente, pero definitivamente valió la pena. Muy bien Shigi, estás despierto. Toga gritó. No. Shigi. Regresa aquí. Es tu turno. Fumikage esperó en las puertas a que apareciera Monoma, con Dark Shadow alrededor de sus hombros como un loro protector. Su peculiaridad no había dicho nada, pero Fumikage podía decir que había sido protector tardío, eligiendo permanecer junto a sus hombros o en su regazo incluso a la luz del sol, en lugar de estar metido dentro de su pecho como lo que hubiera sido normal hace unos meses. Fumikage agradeció en silencio el esfuerzo. Siempre era agradable tener un recordatorio visual de que no estaba tan solo como a veces se sentía. El sol se estaba poniendo cuando apareció Monoma, pero para sorpresa de Fumikage, no estaba solo. Eri sostenía su mano y corría a su lado, mirando a Dark Shadow con ojos grandes mientras se acercaban. Fumikage frunció el ceño. Un grupo de discusión política no era realmente el mejor lugar para un niño pequeño. Lo siento, Aizawa tuvo una patrulla de último minuto. Monoma explicó. Y le prometí helado a Eri en el camino. No te preocupes, Aizawa ya lo aprobó. Le dije que vendrías, así que ella tendrá 2 héroes fuertes para protegerla. ¿No es así, Eri? 3. Eri corrigió suavemente. Monoma miró a Fumikage confundido, pero cuando se encogió de hombros, Monoma se volvió hacia Eri. ¿Qué quieres decir?
Eri parecía un poco insegura, pero obedientemente señaló a Monoma. 1. Movió su dedo para señalar a Fumikage. 2. Hizo una pausa por un momento, mirando a Monoma en busca de permiso para continuar. Cuando él asintió de manera alentadora, ella señaló en silencio a Dark Shadow. 3. Los ojos de Fumikage se abrieron un poco por la sorpresa, pero sonrió al sentir a Dark Shadow hincharse, su felicidad contagiosa a través de su vínculo. A pesar de todo lo que había pasado en su corta vida, Eri aún se las arreglaba para ser una niña extremadamente dulce. Dark Shadow aparentemente sintió lo mismo, porque dejó su lugar en el hombro de Fumikage y golpeó juguetonamente su pico contra su mano. Los ojos de Eri se agrandaron y dio un paso atrás asustada, aferrándose a la camisa de Monoma mientras se asomaba por detrás de su espalda. Monoma se rió. «Qué tonto soy al olvidar a Dark Shadow. Por supuesto que somos 3». Se agachó y habló en voz baja mientras pasaba una mano por el cabello de Eri. «Oye, no hay necesidad de asustarse. Dark Shadow no te hará daño». Eri miró alrededor de Monoma y Dark Shadow le dio un pulgar hacia arriba. Pareció que lo estaba considerando por un breve momento, luego enterró su rostro en el hombro de Monoma. Fumikage se quedó allí de pie, incómodo, sin saber si él y Dark Shadow deberían irse a casa. No quería incomodar a Eri, especialmente si había escuchado los rumores de que él era solo un villano esperando para convertirse. Con su historia, tenía aún más razones para estar aterrorizada por los villanos que el resto de ellos. Ella y Monoma estaban teniendo una conversación en susurros que Fumikage no pudo entender, pero después de unos minutos, Monoma sonrió. «Podría tomar prestada tu peculiaridad y mostrarte. ¿Qué hay sobre eso?» Eri vaciló un momento, luego asintió rápidamente. Monoma extendió la mano y le tocó el cabello. Un cuerno salió de su cabeza en el momento en que lo hizo. Se encogió de hombros en tono de disculpa mientras se volvía hacia ellos. Eri tiene miedo de que lastime a Dark Shadow. Su peculiaridad puede dar un poco de miedo a veces, pero está bien. El hecho de que algo dé miedo no significa que tengas que tenerle miedo. ¿Sí? Dark Shadow dijo emocionado. Yo también soy un capricho aterrador, pero no te voy a lastimar. Y no creo que me vayas a lastimar tampoco. Corrió hacia adelante y se inclinó hacia el toque de Monoma mientras se rascaba el pico. ¿Ves, Eri? Tienes un gran control de tu peculiaridad. No lo vas a lastimar. Fumikage asintió alentadoramente cuando Eri tímidamente levantó su mano. Dark Shadow se movió lentamente, dándole a Eri suficiente tiempo para arrebatársela antes de que él empujara suavemente su mano con el pico. Tenía los ojos muy abiertos, pero no se apartó. Parecía que todos estaban conteniendo la respiración. Entonces Eri se rió. Fue un pequeño sonido y duró menos de un segundo, pero Dark Shadow se hinchó de orgullo y empujó con más entusiasmo en su mano mientras comenzaba a frotar su pico suavemente. Ella no sonrió, pero sus ojos estaban felices y Fumikage no pudo evitar sonreír levemente también. Verla jugar con Dark Shadow de esta manera era como una luz brillante en medio de una densa oscuridad. Fue adorable. Está bien. Monoma sonrió y se puso de pie, agarrando la mano libre de Eri mientras lo hacía. Ahora que todos nos conocemos, ¿estás lista para partir? Eri asintió con entusiasmo y apretó la mano de Monoma un poco más fuerte. Dark Shadow se pegó a ella, revoloteando alrededor de sus hombros con la misma protección que solía mostrar hacia Fumikage cuando salían del campus. Fumikage miró a Eri y volvió a sonreír. Quizás el mundo no estaba tan envuelto en la oscuridad como se había sentido últimamente. O tal vez, pensó Fumikage mientras Dark Shadow le dio un codazo en la mejilla a Eri juguetonamente, tal vez ellos fueron los responsables de crear su propia luz para dispersar las sombras. Ochako volvió a envolver sus muñecas y se tronó el cuello mientras se preparaba para otra ronda con el saco de boxeo. Todos los demás se habían ido a la cama hace un tiempo, pero a pesar de que le había asegurado a Tsu que ella también se iba a acostar, aquí estaba. Había un límite de vueltas y vueltas que la chica podía tomar antes de que se sintiera frustrada y tuviera que hacer algo productivo. Necesitaba sacar algo de energía, al menos, y como no había nadie despierto para entrenar con ella, era un entrenamiento en solitario.
Gruñó mientras golpeaba la bolsa con la fuerza suficiente como para hacerla temblar, luego terminó y la golpeó de nuevo, imaginando que era Shoto, o Midoriya, o Shigaraki, o cualquier villano que se le ocurriera. No entendía por qué tanta gente se ponía del lado de los villanos en estos días. ¿No recordaban todo lo que los héroes habían sacrificado por ellos? No les importaba siquiera que hubiera gente ahí afuera, arriesgando sus vidas para mantenerlos a salvo. Era tan frustrante. ¿Cómo se suponía que iba a mantener a la gente a salvo de los villanos que se escondían a plena vista y derribaban a los héroes de izquierda a derecha? Escuchó un pequeño zumbido detrás de ella y se dio la vuelta, lista para una pelea, solo para ver una habitación vacía. Agakure. ¿Eres tú? No se relajó mientras esperaba una respuesta, y se agachó en una postura de lucha cuando captó un movimiento en las sombras junto a la puerta. Solo se retiró cuando Nezu salió de las sombras y le dio una sonrisa. Debo disculparme. No quise asustarte, joven Uraraka. Ochako dejó escapar un suspiro frustrado mientras se volvía hacia su saco de boxeo. Está bien. Supongo que estoy un poco nervioso estos días. Eventualmente, debería poder sacar toda esa energía nerviosa, ¿verdad? Nezu se rió. Ese es el espíritu. Necesitamos héroes decididos como tú. Lo que necesitamos es dejar de correr asustados. Gruñó, reanudando su rutina de puñetazos. Si simplemente desaparecemos en las sombras y nos negamos a luchar contra los villanos, no somos mejores que ellos. Estoy muy de acuerdo. Nezu dijo simplemente. Desafortunadamente, muchos héroes solo ven los males que se apoderan del mundo y están ciegos a su obligación de combatirlos. Lo odio. Ochako enfatizó sus palabras con otro golpe. Solo quiero deshacerme de todos estos villanos estúpidos y terminar con esto. De eso se trata ser un héroe. Dijo Nezu. Estoy muy impresionado con sus esfuerzos recientemente. Te estás convirtiendo en una joven heroína prometedora. Ochako estrechó sus manos y agarró su botella de agua. Lo estoy intentando, siento que no he estado haciendo lo suficiente. Los villanos siempre parecen hacer trampa y terminan 2 pasos por delante, mientras que el resto de nosotros estamos atrapados tratando de ponernos al día. Es frustrante. Lo es. Nezu estuvo de acuerdo. Pero, por lo que vale, estamos orgullosos de sus esfuerzos para hacerlo. Ochako sintió una cansada oleada de felicidad y tomó un trago de agua. Gracias, director Nezu. Significa mucho. Probablemente será mejor que me vaya a la cama. Mañana es un largo día. Nezu asintió, por supuesto. Duerma bien, joven Uraraka. Estoy emocionado de ver en lo que te conviertes. A Shouta le gustó el aislamiento de la patrulla. Sus momentos favoritos siempre habían sido cuando estaba encaramado en una azotea, con vistas a las calles oscuras y esperando como un gato listo para saltar. Con todo lo que había estado en su plato recientemente, momentos como estos eran raros, por lo que cuando otro héroe anunció su retiro esa tarde y estaba buscando a alguien para tomar sus turnos, se ofreció como voluntario para tomar uno. Monoma había dicho que él y Tokoyami iban a visitar a unos amigos, pero que la llevarían a casa a la hora de dormir, para que no estuviera sola mientras él no estuviera. Se sintió culpable por no haber tenido tiempo de llevarse a él y mostrarle la ciudad. Ella no merecía pasar más de su infancia encerrada, incluso si las paredes de Oa estaban diseñadas para mantenerla a salvo, no para mantenerla dentro. También esperaba que Eri pudiera ayudar a Tokoyami a salir de su caparazón un poco más y viceversa. No sabía cómo evitar que los otros estudiantes se alejaran de Tokoyami, especialmente después de lo que todos habían pasado cuando Todoroki se unió a la Liga de Villanos. No querían volver a salir lastimados de esa manera, lo que Shouta podía respetar, incluso si no le gustaba cómo lo estaban haciendo. Pero Eri no le tenía miedo a los villanos, incluso cuando probablemente debería estarlo, así que no había forma de que evitara a Tokoyami, sin importar los rumores que la gente difundiera al respecto. De hecho, por mucho que odiara admitirlo, la conexión de Tokoyami con Aox y, por extensión, la liga probablemente la haría confiar aún más en él. Esperaba que fuera un buen equilibrio y le diera un héroe al que admirar que no fuera un villano, porque necesitaba más de esos.
Hubo un choque unos callejones más allá y Shouta corrió a través de los tejados como un borrón y se balanceó hacia abajo, pateando a alguien al suelo y girándose para ver la figura inconsciente sobre la que habían estado parados. Para su sorpresa, en realidad reconoció al tipo en el suelo, un delincuente reincidente que tenía el hábito de demasiados atracos e incluso más cargos por drogas, pero se sorprendió aún más cuando tomó sus esposas y se dio cuenta de que el tipo ya tenía bridas en sus muñecas. Se volvió hacia la otra persona, que estaba agarrando su pecho donde Shouta los había pateado y riendo mientras se ponían de pie. ¿Cuánto tiempo sin verte, Aizawa-sensei? ¿Me extrañaste? Los ojos de Aizawa se entrecerraron al ver a la persona frente a él. Obviamente eran un vigilante, ya que no estaban en una patrulla designada y no reconoció su disfraz, aunque sí reconoció algunos aspectos de él, y parecían extrañamente familiares. ¿Shiguro? Shiguro se rió entre dientes con tristeza. Sí, lo siento. La expulsión no fue suficiente para matar mi sueño de ser un héroe. Habría sido más fácil si lo hubiera hecho, supongo, pero bueno. Eraser miró atentamente a su antiguo alumno. Había cambiado mucho en los últimos años, pero en una inspección más cercana su cabeza calva y orejas puntiagudas lo hacían fácil de reconocer. Ahora que Shouta sabía de dónde se conocían, podía ver los homenajes a su primer disfraz de héroe que Shiguro había incorporado a su atuendo de justiciero. Él también se había vuelto más confiado, aparentemente, considerando que su tendencia a estremecerse y huir de las peleas era una gran parte de lo que había contribuido a su expulsión en primer lugar. Hubiera sido bueno quedármelo a. Shiguro suspiró. Honestamente pensé que todo había terminado. Estaba demasiado aterrorizado para violar la ley y convertirme en vigilante, pero después de descubrir que ya no necesito una licencia, pensé que también podría darle una segunda oportunidad, ¿verdad? Shouta sintió. Probablemente no fue el único que pensó en ese sentido en los últimos meses. Hizo un gesto hacia el cuerpo en el suelo. ¿Hiciste esto? Shiguro asintió tímidamente. Sí, pero, no soy uno de esos justicieros que golpean a sus víctimas hasta convertirlas en una pulpa sangrienta o algo así. No soy King. Shouta lo miró con sospecha. ¿King? Shiguro se rió. Olvidé que la policía probablemente no lo llamen así. Pero apuesto a que has oído hablar de él de todos modos. No creo que hayan dejado un solo villano que no haya sido trasladado de inmediato al hospital. Quemaduras desagradables, magulladuras, incluso un par de huesos rotos por lo que he oído. El resto de nosotros tratamos de evitarlos si podemos. Shouta gimió. Había oído hablar de ese justiciero. Era notoriamente violento y antisocial y cuando sus víctimas tuvieron la suerte, o la mala suerte, de verlo, la capa de ceniza en su rostro los ayudó a mezclarse con las sombras e impidió que esos pocos criminales dieran una descripción útil. Al principio, la policía había asumido que era Davi, pero generalmente trabajaba con Todoroki en estos días y no se había encontrado hielo en ninguna de las escenas. Además, Davi habría dejado cadáveres quemados y no apagó las luces de sus víctimas mientras las quemaba. ¿Los llamaste King? Shouta dijo finalmente. ¿Por qué? ¿Es así como se llama a sí mismo? Shiguro se encogió de hombros. No tengo idea, lo siento. No habla con nadie, y obviamente tratamos de no buscarlo, pero un par de otros vigilantes los han escuchado refunfuñar para sí mismos, y aparentemente ha dicho King un par de veces, así que el nombre se quedó. Shouta suspiró. Gracias por la información. No puedo aceptarlo por fuerza excesiva o por vigilantismo, pero eso ya lo sabía. Mantente a salvo ahí fuera, chico. Espero que tu segundo intento sea mejor que el primero. Adelante, frota sal en la herida, ¿por qué no? Shiguro escupió, abriendo los ojos cuando se dio cuenta de que lo había dicho lo suficientemente alto como para que Aizawa lo escuchara. Lo siento, sensei, yo solo, entiendo. Shouta lo interrumpió, alejando una sensación de náuseas culpables. Yo soy quien te expulsó. Es normal estar un poco amargado por eso. Los hombros de Shiguro se hundieron en alivio. Gracias. Y tú también mantente a salvo, ¿de acuerdo, sensei? Shouta sintió. Lo intentaré. Shiguro le dedicó una sonrisa temblorosa y Shouta lo dejó derretirse en las sombras mientras llamaba a la policía para que se llevaran al criminal.
Expulsar a estudiantes como él había parecido la decisión correcta en ese momento, pero ahora Shouta no podía evitar preguntarse cuántos de sus antiguos chicos problemáticos estaban haciendo lo mismo que Shiguro y tomando su segunda oportunidad de heroísmo. Y lo que es más importante, cuántos de ellos se convertirían en justicieros como Kim. Monoma frunció el ceño mientras miraba el menú. Una cucharada de pastel de manzana en un cono de azúcar para Eri aquí. Un sorbete de arcoíris para mí y, Tokoyami, asumo que quieres algo tan negro como tu alma. Uno de cereza con chocolate amargo estaría bien. Fumikage asintió, sus plumas se erizaron levemente por la vergüenza. Gracias. Monoma pagó el helado y unos minutos después estaban sentados afuera en el patio de la tienda y lamiendo los conos mientras se derretían en sus manos. Fumikage tomaba ocasionalmente una de las cerezas de su helado y se la daba a Dark Shadow, quien las devoraba con aprecio. Eri tímidamente sostuvo su cono hacia él, yo también puedo compartir. Oh, lo siento. Dijo Monoma. Debería haber pensado, Dark Shadow se rió y le dio un codazo a Eri mientras negaba con la cabeza, no te preocupes por eso. Me gusta comer de vez en cuando, pero demasiada comida física no es buena para mí. De todos modos, obtengo la mayor parte de mi energía de Tokoyami. Dark Shadow no tiene cuerpo propio. Tokoyami explicó con cansancio. Es una entidad de niebla y oscuridad, por lo que en lugar de convertirse lentamente en una forma utilizable, cualquier alimento que ingiera se vaporiza instantáneamente en energía. Digamos que lo descubrimos por las malas una Semana Santa. Dark Shadow se rió. ¿Cuánto tiempo te mantuvieron despierto esos caramelos de goma, Fumikage? Las plumas de Tokoyami se volvieron a esponjar, 3 días, creo. Fue un loco banquete de oscuridad. Habla de un subidón de azúcar. Monoma bromeó. Apuesto a que tus padres estaban realmente encantados con eso. Estaban, Fumikage hizo una mueca, menos que entusiasmados. Monoma se rió, pero Eri solo frunció el ceño ante su cono. ¿Tuviste buenos padres o padres malos? Fumikage se sorprendió. Este era un momento tan normal, simplemente salir a tomar un helado, que había olvidado que fue criada por un villano abusivo, si es que podía llamar a lo que ese bastardo hizo al criarla. Probablemente ni siquiera sabía cómo se suponía que debían actuar los padres. Él y Dark Shadow compartieron un momento de pánico a través de su enlace, preguntándose cómo deberían responder antes de que Eri hablara de nuevo. Porque los niños pueden tener ambos, creo. Eri frunció el ceño y tomó otro pequeño trago de su helado. Papá Sawa es agradable, pero overall fue muy malo. El abuelo también fue agradable, creo. Pero en Enredados, la madre actuó bien, pero en realidad fue mala, así que a veces es difícil saberlo. Eri se encogió de hombros y volvió a concentrarse en su helado mientras Fumikage la miraba con los ojos muy abiertos y era consciente de que Monoma hacía lo mismo a su lado. De todas las respuestas que había esperado, una con ese nivel de madurez no era una de ellas. Quizás había subestimado lo bueno que era Aizawa en la crianza de los hijos. O tal vez Eri se había visto obligada a crecer demasiado rápido. Después de un largo momento de silencio, Fumikage se aclaró la garganta, eran buenos. Eri asintió, bien. Los padres malos no deberían tener hijos. Monoma asintió con la cabeza, sí, ningún niño merece padres malos. Es triste que algunos padres sean malos de todos modos. Eri se volvió para mirarlo, ¿tus padres son malos? Ellos podrían haber sido agradables, si hubieran tenido otro hijo. Monoma sonrió con tristeza. Pero está bien, mi abuelo se aseguró de que no me lastimaran. ¿Entonces tu abuelo era agradable?, preguntó Eri. Fumikage observó con curiosidad cómo Monoma fruncía el ceño, realmente no puedo decir que fuera amable, porque con todos los demás, es realmente malo, pero fue amable conmigo. Eri frunció el ceño y Fumikage se dio cuenta de que estaba tan confundida como el Dark Shadow. Parecía que estaba a punto de dejar el tema, pero después de que Monoma le dio un asentimiento alentador, volvió a hablar cómo funciona. ¿Puede alguien ser amable y malo al mismo tiempo, o eso significa que está mintiendo? Monoma se encogió de hombros, creo que es un poco de ambos. Endeavor fingió ser una buena persona, pero se portó mal con David Freserburn. Pero tu abuelo fue agradable, ¿verdad Eri?
Eri asintió y Monoma sonrió, pero tu abuelo era el jefe de una yakuza, así que tenía que ser malo en el trabajo. Oh, Eri pensó en eso por un momento, su helado derritiéndose por su mano. Sí. Sin embargo, nunca lo vi ser malo. Y él no era malo conmigo como lo fue Overhaul. Monoma asintió, sí. A veces, incluso las personas malas son amables con las personas que les importan. Eso no los convierte en buenas personas. Como Mastermind no es una buena persona, lastimó a mucha gente, pero probablemente no lastimaría a Freserburn porque se preocupa por él. ¿Tiene sentido? Fumikage asintió, así que tu abuelo fue amable contigo, pero no con otras personas. Eso suena como un mal banquete de oscuridad. Monoma se encogió de hombros. Un poco, supongo. Pero no es como si Eri o yo decidiéramos tener villanos como abuelos, y al menos mi abuelo evitó que mis padres me lastimaran o me abandonaran por mi peculiaridad, así que ahí está. Los ojos de Eri estaban muy abiertos. ¿Tú también tuviste un abuelo villano? Sí, lo tuve. Monoma sonrió y alborotó su cabello. En realidad, todavía lo tengo, solo está en prisión por ahora, así que no lo he visto por un tiempo. Oh. Fumikage se tambaleó inútilmente. Lo siento. Así es la vida. Monoma se encogió de hombros y terminó con lo último de su cono de helado. ¿Están todos listos? No queremos llegar demasiado tarde. Fumikage y Eri inmediatamente se apresuraron a atacar sus conos de helado, pero Fumikage realmente no lo probó. No podía imaginarse ser criado por un villano, pero la forma en que Monoma veía el mundo provocaba pensamientos. No vio nada intrínsecamente malo en las sombras y se las arregló para reconocer la luz sin glorificarla. Fue un soplo de aire fresco en el ambiente rancio que la Comisión de Héroes había creado y se sintió aterrador y estimulante de la misma manera que se había sentido volar con Aux por primera vez. Y si había algo que había aprendido de su pasantía, era que los pájaros estaban destinados a volar. Pixie Bob estaba nerviosa mientras los cuatro se dirigían a la ubicación en el mapa. No era extraño para un observador externo, pero, de nuevo, un observador externo no sabría lo que iban a encontrar. Bueno, considerando que tampoco sabían lo que estaban a punto de encontrar, tal vez ese no era el mejor argumento, pero al menos sabían esperar algo, bueno, no del todo heroico. Habían decidido no usar su equipo de héroe, ya que ver a los meninos disfrazados sin duda llamaría mucho más la atención de la que querían, especialmente en estos días, pero todos tenían algunos elementos de apoyo listos y estaban preparados para activar sus peculiaridades al momento que notasen, bueno, los que todavía los tenían, así que quizás ese tampoco era el mejor argumento, pero de todos modos, estaban yendo y eso era todo. Pixie Bob miró a sus compañeros de equipo. Todos habían pasado por mucho en el último año, con Manadai perdiendo a su sobrino y Ragdoll perdiendo su peculiaridad, pero cuanto más pensaba en ello, más se daba cuenta de que esto, lo que sea que esto fuera, probablemente se había estado preparando para más de lo que cualquiera de ellos quisiera admitir. Claro, muchas cosas malas habían sucedido en el último año, pero el reinado de terror de Mastermind también había expuesto muchas de las mentiras sobre las que se construyó el sistema de héroes, mentiras sobre las que habían construido toda su carrera y sus medios de vida. Tener sus cimientos arrancados de debajo de ellos como un mantel endeble fue devastador y todavía estaban tambaleándose, tratando de mantener el equilibrio a pesar de todo, pero fue difícil. No se estaban volviendo más jóvenes. Habían sido héroes por ¿cuánto tiempo? Más de 12 años ahora. Y tener todo eso expuesto como una mentira, bueno, Pixie Bob sabía que ella no era la única que se sentía robada. Puede que no haya perdido cosas, al menos no de la misma manera que Mandalay y Pixie Bob, pero esa nota no había mentido cuando decía que le habían robado los mejores años de su vida. Había entregado su juventud a ser una heroína, y ahora que tenía una cicatriz gigante en la cara, también le había dado su belleza. Pensó que estaba justificado estar un poco enojada. Ragdoll miró el mapa de nuevo, luego al edificio frente a ellos. ¿De verdad, un edificio abandonado? ¿Son estos tipos un cliché andante? Probablemente querían una ubicación neutral con una mínima posibilidad de ser observados. Tigre señaló.
Ya que somos héroes y ellos, dejó que la idea saliera a la luz por un momento antes de que Pixie Bob hablara con falsa alegría, bueno, la última oportunidad para regresar. La cara de Mandalay estaba dura por la determinación y la ira que estaba tratando de ocultar con ella, no. Hemos llegado hasta aquí, también podemos seguir adelante. Todos asintieron y entraron en el edificio. Se separaron, asegurándose de que cada habitación estuviera libre de enemigos antes de reagruparse en el techo. Todos se miraron con torpeza antes de que Tiger sacara la barra luminosa que había estado escondida junto al mapa. Bueno, esto es. No hay vuelta atrás. Ragdoll respiró temblorosamente, no hay vuelta atrás. Yo juego si ustedes lo hacen. Pixie Bob sonrió. Mandalay asintió bruscamente, hagamos esto. Tiger asintió y partió la barra luminosa por la mitad. La luz hizo que la escritura se destacara siniestramente, la palabra promesas y todo lo que representaba brillaba como un faro mientras los químicos se activaban lentamente y el brillo se extendía, principalmente. Pixie Bob agarró la barra luminosa. ¿Hay algo dentro? Ragdoll se lo quitó, sí, lo hay. Es una pluma. Mandalay terminó. Creo que sabemos quién viene. Una voz habló detrás de ellos. ¿Pensaste que disminuiría la velocidad solo porque ya no tengo la comisión del héroe apoyándome? Los cuatro se dieron la vuelta de inmediato y Pixie Bob deseó poder decir que se sorprendió cuando vio a Aux posarse en el borde del techo, pero honestamente, ahora que él estaba aquí, no sabía qué más podía haber esperado. Davy se apoyó casualmente contra la pared, junto a él, jugando con una pequeña llama que saltó entre sus dedos mientras los miraba. Y aquí estaba pensando que ustedes eran demasiado estúpidos para ponerlo todo junto. Davy sonrió y la llama en su mano se volvió un poco más brillante. Supongo que me alegro de haberme equivocado. Tú, Mandalay gruñó e instantáneamente adoptó una postura de ataque. Abajo gatito. No soy yo quien mató a tu hijo o lo que sea. Davy puso los ojos en blanco. Muscular se enojó, no puedes culparnos por eso. Tú lo trajiste. Tigre señaló. Y antes de decir algo, viniste explícitamente a atacar a los estudiantes. Vinimos a enviar un mensaje y alejar a mi hermano menor de su abusador. Davy respondió con frialdad, apretando el puño para apagar la llama en su mano. ¿O te olvidaste de ese pequeño detalle? Aux corrió para pararse frente a Davy y levantó las manos para indicarles ahora, realmente no puedes creer que la liga realmente toleraría matar a un niño así. Mira lo que hicimos en Aldera. Pixie Bob se mantuvo en su postura de lucha, pero ella no cargó ni los demás. Está bien, entonces perdonaste a los niños, pero sigues siendo un montón de asesinos. Y orgulloso de ello. Davy se burló. Pero no se puede hacer una tortilla sin romper algunos huevos. Bueno, ciertamente has revolucionado la sociedad. Tiger gruñó. Y tampoco para mejor. Discutible. Davy se encogió de hombros. Al menos ya no estamos embelleciendo a los niños soldados. Aux señaló. No se puede negar que la comisión de héroes puso a más niños en la línea de fuego que nunca. Pixie Bob intercambió miradas incómodas con sus compañeros de equipo. Ok, tal vez tenía razón, pero todavía había muchos otros problemas con este arreglo. Me robaste mi peculiaridad. Dijo Ragdoll finalmente. All for One lo hizo, pero ustedes fueron los que me secuestraron. Muy bien, admitiremos eso, pero, Davy sonrió, eso significa que estamos en la posición perfecta para convencer a Sensei de que nos lo devuelva, sin daño ni falta. Por supuesto, todo eso presupone que él no está detrás de 15 capas de defensa en ese momento. Lo mismo con Muscular. Si no está atrapado detrás de muros de hormigón, bueno, quiero decir, no queremos que vuelva. Pixie Bob se congeló al darse cuenta de sus implicaciones, que nosotros somos héroes. ¿Realmente no puedes esperar? Aux se encogió de hombros y extendió sus alas. Quiero decir, yo también era un héroe, pero los héroes ya no existen. Incluso se podría argumentar que en realidad nunca lo hicieron, con imbéciles como Endeavor corrompiendo el título. ¿Qué es una pequeña fuga cuando la sociedad ha roto todas las promesas que nos hizo? Davy sonrió. Entonces, ¿qué dicen, Pussycats? ¿Están listos para perseguir todo lo que quieran? Fin de la parte 3.
Y hasta aquí con el video, mi gente bonita de YouTube. Espero que lo hayan disfrutado. Y por favor, suscríbete y dale a like al video. Eso apoya al canal. Se despide Medium Fix hasta el siguiente video. Adiós.